estamos viviendo, es uno de los signos principales, por ejemplo, con esto de la infección por este virus, por el coronavirus, COVID-19. Es uno de los principales signos de alarma que nosotros tenemos. O sea, el paciente te dice, tengo falta de aire. Y eso se conoce como disnea, ¿ok? La disnea la podemos interpretar como leve, a medianos y a grandes esfuerzos, ¿ok? Pero como ustedes verán acá, el tema disnea no solamente se aplica para uso clínico respiratorio, sino también para uso clínico desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, en sí, como falta de aire, ustedes tienen que pensar como terminología médica llamado así como disnea. En este caso, el paciente tiene disnea a medianos esfuerzos. Palpitaciones. Palpitaciones es aquellas hincadas que les van a referir los pacientes a nivel de la punta del corazón. Es el que se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal cruzado con la línea del eje de la línea medio clavicular. Ahí en ese punto, digamos, se ubica anatómicamente, no en su mayoría, sino en la mayoría de pacientes, pero no en todos, la punta del corazón, el ápex, ¿no? Justo ahí es cuando, ahí en ese punto o alrededor de ese punto es donde los pacientes mencionan esa hincada, y es hincada con digamos, sensación pulsátil que refieren en esa zona. A eso le refieren los pacientes como palpitaciones. Nosotros tenemos que interpretarlo como palpitaciones. Y edema de miembros inferiores es lo que está presente en este paciente. Antecedentes de hipertensión arterial desde hace más de 10 años con tratamiento irregular. Eso es lo común que vemos en la sociedad, en la comunidad. Pacientes que de repente por falta de adherencia al tratamiento, o pacientes que por X y Z razones, pues no tienen los medios para comprarse un tratamiento completo, no van al médico, etcétera, etcétera, pues tienen digamos, son hipertensos, pero, digamos, no cumplen su tratamiento médico regular, ¿ok? Al examen físico, lo mismo que pasó con el caso clínico anterior, funciones vitales. Frecuencia cardíaca, habíamos dicho que la frecuencia cardíaca va entre 60 y 100. En este caso está justo en la raya 100. Entonces yo no voy a decir, pues no, porque no tiene más, o sea, no tiene 101, por lo tanto no tiene taquicardia, ¿ok? No. Un paciente puede tener, digamos, estos síntomas que está manifestando el paciente, y la frecuencia cardíaca puede estar en 98, digamos así, o 97. Y no por eso yo no voy a decir este paciente está taquicárdico, o no está, perdón, taquicárdico. No, yo lo tengo que considerar como taquicardia. Recuerden ustedes que estas funciones vitales, que son como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, son variables fisiológicas. Por lo tanto, no son variables estáticas. No es que yo le tomo una frecuencia cardíaca medida en un minuto, que es diferente a, ¿cómo se llama? El pulso. Acá también hay que diferenciarlo, ¿no? La frecuencia cardíaca es medida por auscultación, o sea que tú tienes que tener un estetoscopio, ¿ok? Y auscultar en la punta, en el ápex, ahí en el quinto espacio intercostal, junto con la línea media clavicular, ahí, ¿ok? Entonces tú auscultas y entiendes como eso, como frecuencia cardíaca, y lo registras así. Y otra cosa son las pulsaciones, ¿ok? Las pulsaciones que tú palpas en la arteria radial y lo cuentas en un minuto. Es muy diferente pulsación que frecuencia cardíaca, ¿ok? Es más, cuando uno tiene que tomar la frecuencia cardíaca, lo tiene que tomar palpando el pulso, porque puede haber que pacientes que pueden tener, como ahorita vamos a ver en cuanto a ciclo cardíaco, pueden tener una, una contractilidad, una fracción de eyección, un volumen sistólico, y no necesariamente puede ser palpable, o de repente va, como vamos a ver en el ciclo cardíaco, hay una alteración entre la contractilidad y el sistema conductual. Entonces, puedo yo tener un paciente con una frecuencia cardíaca, como en este caso, de 100, pero con un pulso irregular. Entonces, no cometer digamos, como clínicos, el examinar parcialmente, en este caso,
la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca siempre tiene que examinarse con el pulso, ¿ok? Por lo tanto, como les decía, yo tengo una frecuencia cardíaca de 100, yo ya lo estoy considerando como taquicardia. Si yo tengo una frecuencia de 98, yo tengo que estar considerando, viendo que el paciente está tendiendo a la taquicardia. Y no puedo decir, no está taquicárdico, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con la bradicardia. Si un paciente está con 60 o digamos 62, ese paciente está tendiendo a la bradicardia y yo tengo que observarlo, ¿ok? Y eso porque son variables fisiológicas, ¿ok? Digamos, ahorita puede estar con 100 y más adelante puede estar con 101, 102 o de repente ya se tranquilizó y está con 80, ¿ok? Entonces, eso tienen que tener bien presente. Las funciones vitales de por sí son variables fisiológicas que ustedes pueden mesurar clínicamente, ¿ok? La frecuencia respiratoria, en este caso, 25. Habíamos quedado que era el límite superior 20. Por encima, taquipnia, que es muy diferente a hiperventilación, que habíamos dicho que cuando un paciente que yo estoy viendo que hiperventila, tengo que ver la caja torácica, la expansión de la caja torácica en relación con la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ventilación me está hablando de frecuencia respiratoria más volúmenes pulmonares, que tú no lo puedes mesurar. Pero en sí puedes mesurar cómo se expande la caja torácica y puedes de ahí deducir el hecho de que tenga el paciente hiperventilación. Sin embargo, como les dije ayer, hay otras variables fisiológicas que tendrías que mesurar, como por ejemplo el CO2, el AGA, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a ver progresivamente en las clases de fisiorespi. ¿Okay? La presión arterial, otra variable fisiológica, ok, habíamos dicho que la presión arterial normal, digamos, es medida hasta 120 sobre 80, por encima de 120 sobre 80 estamos considerando rangos de hipertensión arterial, en este caso está 160 sobre 80, ok. Otra es, ¿cómo se llama? La saturación de oxígeno, 91%. Habíamos dicho que los rangos normales de saturación de oxígeno es de 98%, ¿ok? No llegan a 100, ¿por qué? Porque ya les dije que hay un shunt fisiológico y por lo tanto no llegan a 100. Es más, yo en un paciente, no, aún con dispositivo de oxígeno, cuando llega a 100%, yo tengo que mesurar, o sea, tengo que tomarle un AGA y tengo que regular los niveles de oxigenación debido a que pueden ser también dañinos. O sea, la hiperoxia también causa, digamos, trastornos que, digamos, fisiológicos y que no necesariamente es lo que, a lo que lo voy a llevar al paciente. Lo fisiológico es lo 98%, ¿ok? Es más, dependiendo de la patología que tenga, puedo hasta considerar que esté hasta 95% o quizás en otras bibliografías un poco menos. Recuerden que en este caso lo mínimo, pues no tenemos en realidad un rango mínimo, en 92 en algunas bibliografías, en muchos estudios lo han sacado como 92% como mínimo, pero ya yo encuentro un paciente con estas características y con una saturación de 94 y 93%, pues yo me tengo que preocupar, ¿ok? Y mínimo tomarle un análisis de gases arteriales, ¿no? Recuerden que la saturación de oxígeno se puede medir por pulsoximetría, ¿ok? Esos pulsoxímetros que están, digamos, pueden ser adquiridos en casas, digamos, de insumos médicos, ¿no? En el sistema cardiovascular encontramos un pulso amplio, vuelta con la frecuencia cardíaca, latidos, 100 latidos por minuto, ruidos cardíacos, se escucha un ritmo de galope y un soplo sistólico en el ápex. El pulso amplio, ya es lo que les dije, ¿no? El tema del pulso es que nosotros debemos palpar el pulso para saber efectivamente a qué pulso se está refiriendo. O sea, puede ser un pulso amplio, puede ser un pulso irregular, ya me da una característica de cómo está el ciclo cardíaco de ese paciente, como vamos a ver más adelante. Ruidos cardíacos, los ruidos cardíacos también, en este caso ritmo de galope, me está hablando ya no de un primer y segundo ruido, sino un tercero, y en este caso el galope es considerado como un cuarto ruido, ¿ok? Un cuarto ruido que vamos a ver las características que tiene, y un soplo sistólico.
Hay soplos sistólicos y grados de soplos sistólicos. Hay grados de soplos sistólicos que van desde el grado 1 hasta el grado 5, lo que se... El grado, el soplo sistólico grado un soplo 2 es un soplo tan fuerte, auscultado así, pero un grado 4 o 5 sí. ¿El soplo qué me da o qué evento fisiológico me da? El evento fisiológico del soplo es que van a auscultar a nivel de lo, en este caso en el ápex, por ejemplo, que es un foco de auscultación cardíaca, y ahí fisiológicamente ustedes no tendrían que auscultar ningún soplo, porque eso, digamos, no es algo estructuralmente fisiológico. Sin embargo, las cámaras cardíacas manejan un sistema central, válvula tricuspidia, por donde pasa un flujo a una determinada, digamos, con una determinada fuerza, con un determinado tiempo, una determinada velocidad, y por lo tanto puede condicionar que si la válvula no cierra adecuadamente o no se abre adecuadamente, el flujo ante el roce de las válvulas, ¿ok? Entonces, eso es auscultable como soplo. Sin embargo, hay soplos que son fisiológicos. Hay soplos que se pueden auscultar, por ejemplo, en los niños, en los atletas, y esos soplos en las gestantes también, que no necesariamente son soplos patológicos, ¿ok? Entonces, vuelta con el tema del CION, de lo que como futuros médicos clínicos ustedes tienen que tener en sus pacientes para llegar a un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento, ¿ok? Porque acá el tema con las patologías es saber detectarlas a tiempo para que no avancen, y para eso es justamente su formación en fisiología. El aparato respiratorio, crépitos en ambos campos pulmonares. Para engranar al tema respiratorio, como ya se les dijo en el tema respiratorio, pues a nivel de la tráquea y de los bronquios, el flujo es laminar, ¿ok? El flujo es laminar, y también se les dijo que justo en los tramos últimos, o sea, donde están las generaciones de las zonas respiratorias, la velocidad del flujo disminuye, ¿ok? A tal punto que cuando tú auscultas, pues no auscultas nada, simplemente ese flujo, tanto en inspiración como en expiración, pero no auscultas turbulencia, es decir, no auscultas sibilantes, no auscultas crépitos, como en este caso. ¿Qué denota el hecho de auscultar algo así? La sibilancia se ausculta en inspiración o en expiración, en la mayoría de veces en inspiración. ¿Qué denota una sibilancia? Un sonido de flujo tendiendo al silbido, ¿ok? Y eso denota pues algo que está obstruyendo, algo que el diámetro de los bronquios están disminuyendo, el radio se está cortando, y por lo tanto el flujo se hace cada vez, hay mayor resistencia y genera un flujo de este tipo con efecto silbido, ¿ok? Y también hay otros ruidos, como el ruido crepitante. El ruido crepitante es tal como cuando rompen esas burbujas de esos plásticos que rodean a ciertos artículos, como burbuja, tipo burbuja, ¿ok? Ese tipo de, de sonido denota patología alveolar y se ausculta solamente en inspiración, no se ausculta en ins y en es, solamente en inspiración. Eso denota patología netamente alveolar, ¿ok? Y el otro sonido muy clásico es el subcrepitante. Hay un ruido subcrepitante auscultado al pulmones. Los subcrépitos significa que es un ruido burbujeante, tal como el crépito, pero que se ausculta en inspiración y también en expiración. ¿Ok? Esa es la diferencia. El crépito, alveolo. El subcrépito no es alveolo, es bronquiolo alveolar. ¿Ok?
Es lo que clínicamente y fisiológicamente usted tiene que pensar que cuando ustedes están ocultando un crépito, ustedes se están refiriendo al alveolo. Entonces, la pregunta, pues es un caso cardiovascular que tiene que ver con el tema pulmonar. También se explicó ayer con el tema del edema agudo de pulmón, pues un paciente con aumento de las resistencias vasculares a nivel pulmonar, pues pueden filtrar agua a nivel del alveolo, rompiendo esa ley que ya se les explicó ayer, que es la ley de Starling, ¿ok? Entonces, eso hace que se haya agua en el alveolo, colapsándolo. Si hay esto, tú vas a auscultar crépitos, ¿ok? Pero también puede que si la enfermedad avanza, ¿ok? Puedo auscultar hasta subcrépitos. O sea, ya no solamente crépitos, sino subcrépitos. Y si sigue avanzando, lo que vas a ver es que el paciente va a toser por tantas secreciones acumuladas llenas de agua, pero secreciones como es que se va a filtrar agua del espacio vascular hacia el alveolo, vas a encontrar agua mezclada con moco y con un color rosáceo, o sea, rosado, ¿ok? Y eso es porque a eso se le conoce la expectoración rosada, típico del paciente con edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, ¿ok? Y esto es por lo que vamos también a explicar. Ya se explicó en parte con el edema agudo de pulmón, pero ahora vamos a reforzar con el tema del ciclo cardíaco. Entonces el médico del turno le ordena que se le haga una radiografía de tórax y EKG. Es lo que debe hacer el médico, entre otras cosas que también debe hacer. Entonces se ve esta imagen de silueta cardíaca a comparación de la imagen que se mostró el día de ayer, pues es evidente que como ustedes ven aquí, tiene una silueta cardíaca, como ustedes ven acá, tirando, ¿cómo se llama? Hacia el hemitórax, casi cubriendo eh, en su totalidad el hemitórax izquierdo, ¿ok? Es decir, si sacamos el diámetro, pues sobrepasa los 2/3, o como más de los 2/3 de todo el diámetro de la caja torácica. Y fíjense ustedes estas líneas que ustedes ven acá, que son líneas en alas de mariposa, si se les dice en la placa radiográfica, que es el signo clásico de los pacientes con edema intersticial. Y es justamente lo que lo que está explicando con el tema de esa agua que se filtra a nivel del intersticio y del alveolo. Pues acá vemos que dibuja prácticamente toda la trama intersticial desplegada a nivel de todos los alveolos que tenemos en los ambos campos pulmonares en este caso. ¿Okay? Y bueno, la silueta cardíaca agrandada. Y evidentemente el electrocardiograma. Pinceladas en cuanto al electro en un paciente tipo así, ¿ok? Porque electrocardiografía lo vamos a llevar más al detalle, ¿ok? Pero este es un aviso, digamos, a todos los estudiantes de fisiología y como en realidad todos los estudiantes de medicina, incluyendo médicos. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma, pues, es una herramienta muy útil para el diagnóstico. Si no la revisamos bien, al menos lo que nosotros tenemos que conocer de esto es un nivel básico e intermedio, ¿no? No quizás avanzado como los cardiólogos, pero sí un básico intermedio por algunas patologías que sí son frecuentes, como en este caso de este paciente, ¿no? Acá lo que tenemos que ver, que un electrocardiograma, lo primero que tenemos que ver es qué ritmo tiene, ¿ok? Y para ver nosotros el ritmo en un paciente, un electrocardiograma, tenemos que ver las ondas P. Estas ondas P dibujadas acá, ¿ok? Que ustedes ven acá, así, estas ondas P, ¿ok? Estas ondas P son las que me marcan el ritmo sinusal, ¿ok? Los que me marcan el ritmo sinusal. Son estas ondas que están acá, que ustedes las van a ver, ¿ok? Estas ondas que están acá, que son pequeñas, ¿no? También aquí, ¿ok? Esto me marca ritmo sinusal, es decir, el paciente está en ritmo sinusal. Punto número 1, porque si el paciente no está en ritmo sinusal, ya de por sí está diciendo que este paciente está rítmico y hay un trastorno de conducción añadido ya al tema de la cual está viniendo, ¿ok?
O sea, del tema ya que vemos del agrandamiento de la silueta cardíaca, del tema del probable edema agudo de pulmón que está ya confirmándose por los signos, síntomas y también por los signos radiográficos, ¿okay? Y además de eso, tenemos que ver el electrocardiograma, el ritmo sinusal. Luego la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nosotros la podemos mesurar, digamos, por conteo rápido por cuadraditos. Dos, básicamente, formas rápidas. Una es, por ejemplo, contar entre R y R los cuadraditos grandes. 300, 150, 100, ¿ok? 300, 150, 100. Es una mnemotécnica, 300, 150, 100, 70 o 75, 60, 60, 50, 50, 40. Digamos, si el R fuese acá hasta el R de acá, digamos, entonces sería, vamos a contar los cuadraditos, acá vendría a ser, digamos, 1, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Sería de frecuencia si es que fuese de aquí a aquí. Como en este caso es de acá a acá, entonces contamos 300, 150, 100. Es la forma más rápida, ¿ok? La forma más rápida de contar. La otra más rápida, bueno, no tan rápida porque tengo que sacar mi calculadora o bueno, hacerlo mentalmente, es contar los cuadraditos grandes y dividir los 300 entre el número de cuadrados. En este caso, ¿cuántos cuadrados hay entre R y R? 1, 2, 3. Y divido 300 entre 3. ¿Ok? 300 entre 3, 100. Y esa es mi frecuencia cardíaca. ¿Ok? Luego de eso, es lo otro básico saber, es ver cómo está la morfología de mis ondas y complejos. Ondas como por ejemplo P, el complejo QRS, el otro, la onda T. Y también algunos segmentos, PR, ST, por ejemplo, ¿no? Y además de eso, el eje cardíaco. El eje cardíaco, que eso también ya lo vamos a revisar. Vuelvo a repetirlo, estoy solamente adelantando, pero ya es como para que ya lo vayan revisando en sus libros de electro. Es es lo más fácil, ¿no? Tomar la derivada de 1 y tomar la derivada ABF. ¿Qué hago? Hago un plano, digamos, un plano, ¿cómo se llama? Un plano así, ¿ok? Perdón, un plano que va acá abajo, ok, así. Es el plano que no se puede dibujar bien. Entonces yo tengo, ¿cómo se llama? El ABF. ABF va en este sentido, en un ángulo de 90 grados, ¿ok? La de 1 va en un ángulo de 0 grados, ¿ok? Entonces yo cuento, pues, ¿no? Digamos, 1, 2, 3 cuadraditos de 1. 1 es imaginario en realidad, porque tendría que hacerse en un plano eh, milimetrado, ¿no es así? Pero es solamente, digamos, imaginario. Entonces yo cuento 1, 2, 3 cuadraditos y un ABF de un cuadradito que venía a ser acá. Entonces, aproximadamente, 1, 2, 3, marco aquí, aproximadamente, ¿okay? Acá a este nivel. Y cuento de un cuadradito aproximadamente aquí. ¿Okay? Y saco mi, ¿cómo se llama? Aproximadamente el ángulo que conecta aquí, ¿ok? Y luego de eso saco el ángulo que va a partir, que es este de acá. Entonces, aproximadamente, pues yo tengo que saber que este es de 90 a 0 grados, la mitad 45, entonces yo tengo que saber que está en menos de 45, ¿ok? Entonces, menos de 45, ¿cuánto será acá? Pues será aproximadamente, no sé, 40, 30, 35 aproximadamente. Lo que sí tengo que saber que en el eje normal del corazón está entre 0 y 90 grados. Ahora, en algunas bibliografías la extienden hasta 110, ¿ok? Pero como les dije, lo otro, estas también son variables fisiológicas, ¿ok? Si yo encuentro un electrocardiograma con un eje cardíaco acá en 0 grados, ¿ok? Y otro eje acá en 90 grados, pues no voy a decir que está, digamos, está
dentro de valores normales, pero con tendencia a la desviación, en este caso izquierda, o tendencia a la desviación, en este caso derecha, ¿ok? Entonces, eso es lo que sí yo tendría un eje a 90 o un eje de 0 grados. En este caso, como les dije, está, como vemos acá, en menos de, ¿cómo se llama? De la mitad de 90, que es de 45 grados. Lo otro que es un poco más técnico es el hecho de que es de lo que es no. Lo que yo tengo que saber es que hay otra forma de medir el eje. La otra forma de medir el eje es buscando las derivadas isobifásicas. Isobifásicas significa que tienen que tener la misma onda positiva con la misma onda negativa, tal cual, un cuadrito arriba o un cuadrito abajo. Y yo tengo que buscar en estas derivadas, ¿ok? La más isobifásica. En este caso, la más isobifásica es de 3, ¿ok? Y yo tengo que saber en mi plano, igual, de que eso lo vamos a ver en eléctrico, no, que poco a poco lo vamos a ver en el eléctrico, en la clase de electrocardiograma, es que en el plano tengo que ubicarme cuáles son las derivadas tanto de 2, de 3 y las otras derivadas aumentadas, como en este caso para determinar cuál es la que va a partir a la isobifásica, en este caso de 3, que va en este ángulo, y la otra, la que la va a partir, es la derivada, en este caso ABR, ¿ok? Que es esta de acá. Entonces, si yo sé el ángulo de ABR, entonces yo puedo determinar el eje cardíaco. Que en este caso, el ángulo de ABR vendría a ser de 30 grados. Entonces, ahí, si yo puedo decir específicamente en qué ángulo está, ¿ok? Buscando la derivada el ángulo por las derivadas isobifásicas. Eso lo vamos a ver poco a poco en la clase de electrocardiograma. Solamente para avanzar, nada más, y para darles una pincelada, una adelantada de lo que se viene en cardio, ¿ok? Lo otro que vemos es CST. ¿Por qué vemos ST? Porque la mayoría de patologías que producen isquemia se producen acá, en estos segmentos que están determinados básicamente por la repolarización. Y por eso vemos el ST, ¿okay? Para determinar qué cosa: isquemia, infarto, sobre todo. Y algunas cuestiones en cuanto a algunas alteraciones, digamos, de medidas que se van a producir en las derivadas en las derivadas precordiales, desde la V1 hasta la V6, como lo que vemos acá. Esta creciente de esta onda, que es la del complejo QRS, QRS es la onda R. Vemos acá una onda R demasiado alta en, ¿cómo se llama?, en las derivadas precordiales. Este es de la cara lateral, este es más de las derivadas anteroceptales, y hay signos para determinar si efectivamente estas R crecientes determinan en realidad que el paciente tiene algún grado de hipertrofia ventricular. En este caso, estas R crecientes son comparadas con estas S profundas que ustedes ven acá, y se pueden mesurar, ¿ok? Entonces yo tengo que contar los cuadraditos de las R aquí, sumarlas a los cuadraditos de las S aquí, y con eso yo puedo determinar que si el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué es eso? La cavidad izquierda que está aumentada de tamaño producto de la hipertensión arterial. A ese signo se le conoce como el signo del Sokolov-Lyon. Es uno de los signos electrocardiográficos para saber efectivamente si es que el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Otro signo que también es el signo de Cornell, el S, que toma el SV1 y el RABL, ¿ok?
Para adelantarles, el signo de Sokolov-Lyon determina que la R que está acá, sumada más la V más la S en V1, tiene que ser más de 35 milímetros. Entonces, cada cuadradito que está acá, que ven aquí, suma 5 milímetros. O sea, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿ok? Y contamos la S en V1. Acá sumado, porque sumado, ¿no? 35, 40, 45, 50, 55. Más de 35. Más de 35. Cada cuadradito que ustedes ven acá grande, 5 milímetros, ¿ok? Ese es el signo de Sokolov-Lyon. La suma de la R más la suma de la S profunda en V1. Ahí ya les adelanté una cosa, porque acá estamos hablando de onda R. R que es siempre positiva y S siempre es negativa, ¿ok? La R siempre es positiva. Por lo tanto, por ejemplo, en ABR, aquí vemos aquí, ¿ok? ABR. ABR siempre es negativa. Es el espejo de prácticamente la de 2. Acá vemos que vemos una onda del complejo QRS que es negativa. Esta no puede ser R, definitivamente. Esta tiene que ser S. ¿Por qué es S? Porque es negativa. ¿Y dónde está la R? No hay R. Definitivamente no hay R, ¿ok? Solamente hay S, ¿ok? Y vamos a ver más adelante también hay algunas morfologías de este tipo de, ¿cómo se llama?, de trastornos electrocardiográficos. Entonces, en resumen, este paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda ya que corrobora con los signos y síntomas del paciente, que corrobora con la radiografía y corrobora con el electrocardiograma. ¿Okay? Bien, entonces empezamos. Como ya les dije, pacientes como por ejemplo que tienen este tipo de patologías cardiovasculares definitivamente pueden exponerse a patologías respiratorias, ¿ok? Pueden exponerse a otros tipos de patologías. Sin ir muy lejos, este tipo de infección, se dice de esta pandemia, se dice que uno de los pacientes o una de la población en riesgo son los que tienen justamente estos eventos cardiovasculares. Por lo tanto, el conocimiento de esto, de la fisiología cardiovascular, es muy importante para determinar grados patológicos o factores de riesgo, no solamente por este tipo de virus, sino por cualquier tipo de afecciones, ¿no? Porque vuelvo a repetir que esto es integrativo. Bien, esta es la parte anatómica del corazón, básicamente para mencionar las arterias principales, la coronaria del lado izquierdo, la coronaria del lado derecho, las ramas, su circunfleja, y la arteria interventricular anterior, esto también la coronaria derecha que viene con sus ramas marginales, etc. No es el tema en sí, que eso también lo vamos a revisar conjuntamente cuando veamos la parte coronaria, pero evidentemente la irrigación coronaria es muy fundamental para la contractibilidad que debe tener el músculo ventricular y auricular, ¿ok? Sin irrigación, pues definitivamente estos músculos no se van a contraer adecuadamente, ¿ok? Así que parte fundamental es que esta estructura cardíaca tiene que estar bien irrigada. Además de esto, la irrigación es tan fundamental que parte de la irrigación irriga también los nodos, tanto el nodo aurículo, nodo sinusal, como el nodo auriculoventricular. Entonces, si hubiera una alteración de la irrigación, también habría una alteración conductual. Entonces, la parte de la irrigación coronaria es muy fundamental. Si tenemos un paciente que tiene una obstrucción coronaria, tanto en coronaria derecha como coronaria izquierda, definitivamente vamos a tener un paciente que va a tener defectos de contractilidad y además que puede tener defectos conductuales, ¿ok? Entonces, los pacientes que hay veces tienen una angina de pecho, los pacientes que tienen factores de riesgo como aterosclerosis, los pacientes que tienen
obesidad, síndrome metabólico, los pacientes diabéticos son susceptibles a tener eventos coronarios, ¿ok? Y por esto es que también esta parte integral de lo que vamos a ver del ciclo cardíaco. Otra, el pericardio. El pericardio no se salva del tema de que es una estructura anatómica, pues contribuye también al mecanismo fisiológico del aparato cardiovascular, debido a que es una lámina que recubre justamente lo que está por dentro. Si nosotros tenemos una alteración del pericardio por inflamación o líquido en su interior, pues va a comprimir lo que está acá adentro. Y si comprime lo que está acá adentro, pues definitivamente ese músculo no se va a contraer adecuadamente. Y lo peor de todo, no solamente comprime músculo, comprime todo, puede comprimir estructuras vasculares y hasta conductuales. Y es por eso que el pericardio también se vuelve en una estructura muy importante desde el punto de vista de la fisiología cardiovascular. ¿Sí? Como ustedes verán acá, pues los pulmones están al costado del aparato cardiovascular. Entonces, si yo tengo un pulmón fibrótico que no tiene la elasticidad adecuada y evidentemente va a ejercer mucha presión dentro de esta estructura cardíaca. Si al paciente, por X y Z motivo, se lo intuba, ¿ok? Y por un tema netamente pulmonar, ejerciendo presiones muy altas para que este pulmoncito comience a funcionar adecuadamente, el corazón se va a comprimir por la alta presión que reciben los pulmones y comprime la estructura cardíaca. Entonces, el pulmón trabaja al unísono con el aparato cardiovascular, en este caso con el corazón, y el corazón con el pulmón. Tal es así como en caso de este paciente, pues tiene, además del daño per se que es del cardiovascular y que está comprometiendo la estructura funcional del pulmón, que es el alveolo. ¿Okay? Bien, dentro de la anatomía cardíaca, y acá ha habido alguna modificación, digamos, no ya de años atrás, o sea, digamos, de hace 10 años atrás, y a partir básicamente del 2000, de 2005, ha habido modificaciones en cuanto a la percepción que se tenía de la contractilidad del ventrículo izquierdo en relación con el ventrículo derecho. Antes sabíamos nosotros que esto se contraía al unísono, o sea, esta estructura se contraía de forma simultánea, ¿ok? Es decir, que ambos tenían que contraerse de la misma forma. Sabíamos que este corazón tenía una masa ventricular más aumentada en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, pero no sabíamos en realidad cómo es que esta contractilidad tenía, o sea, un efecto muy especial, ¿ok? Muy particular. Nosotros sabíamos que efectivamente esto se contraía al unísono y que esto bombeaba sangre, o sea, porque este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, bombeaba sangre al unísono también, ¿ok? O sea, que los dos se contraían simétricamente y que los dos bombeaban simétricamente, ¿ok? Claro, con más fuerza, porque evidentemente tiene una mayor masa ventricular que en comparación con el ventrículo derecho. Sabíamos también que el ventrículo derecho, por esta masa ventricular incrementada, es evidente que va a tener más fuerza en comparación con el ventrículo derecho, ¿no? Porque la masa es más delgada. Además de eso, evidentemente, si hay mayor contracción, va a ejercer mayor fuerza, mayor presión. Entonces, ¿quién maneja más presiones ventriculares? El ventrículo izquierdo. ¿Quién maneja menos presión ventricular? El ventrículo derecho. Porque el ventrículo tiene poca masa. ¿Y de qué se encarga el ventrículo derecho? De manejar volúmenes en relación con el izquierdo. O sea, que este maneja más volúmenes y este maneja más presión. ¿Ok? Entonces, eso sí sabíamos. Pero que los dos se contraían igual. Pero lamentablemente, o mejor dicho,
en realidad, gracias a Dios, esto cambió. Cambió en vista de que gracias a este médico, y la verdad que hay médicos que a mí particularmente, y por eso puse ahí su foto, que inspiran, ¿no? ¿Por qué? Porque fue muy característico de este médico que en realidad puso al conocimiento científico, a la Academia Científica de Medicina, y que este fue un médico español, esta figura que ustedes ven, un corazón, o varios corazones, esta es la foto de uno, o perdón, de varios, ¿no? De varios corazones, que bovinos, ¿ok? Que los disecó, tal como está ahí, ¿ok? Este es un médico general. Nosotros pensamos que era médico cardiólogo, pero no, este es un médico general que se dedicaba a la actividad experimental y que, ¿cómo se llama? Y que hacía disecciones de corazones bovinos. Y estas disecciones de corazones bovinos hizo conocer que el corazón, como ustedes ven ahí, fue disecándose poco a poco hasta abrirse de esta forma. O sea, es como que si el corazón estuviera enrollado y pasaría a estar así. ¿Ok? Esto, cuando se presentó básicamente en las charlas académicas, en los diferentes congresos, en su momento, porque esto fue presentado en los 80, luego en los 90, en realidad nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque era médico general. Y es evidente, los cardiólogos, pues, versión de ellos mismos, pues no le hacían caso. Esa es la realidad de las cosas. Y es que este médico general pues salió con esta teoría, pues esta teoría que fue, digamos, mostrada con sus cortes anatómicos bovinos y pues hizo que ver una anatomía cardíaca de la cual nosotros pues no la desconocíamos y después definitivamente pues eh, hizo pensar pues de cómo es que esta estructura cardíaca, tanto muscular y sobre todo ventricular, pues se contraía, ¿ok? Y fíjense ustedes del enrollamiento que tiene, ¿no? Del enrollamiento. Un enrollamiento desde el segmento izquierdo, derecho, segmento izquierdo, segmento descendente, segmento ascendente. Esto fue muy importante debido a que se pudo conocer, gracias a esos enrollamientos, que había una fuerza contráctil, pues así, marcada así, gracias a esos enrollamientos que permitía, ¿qué cosa? Uno, la contractibilidad, o sea, es decir, la expulsión, es decir, de todo el volumen de sangre que entraba aquí, ¿ok? Pero a su vez nos permitió conocer, gracias a este enrollamiento que ven ustedes marcados acá, que en estado de relajación esto succiona, tiene un efecto tal de succión a nivel ventricular y sobre todo del que tiene mayor masa ventricular, que en este caso es ventrículo izquierdo. Esto fue revolucionario, la verdad que fue algo como más que todo que, como les decía, nadie le hacía caso. Okay, la verdad que usted es médico. ¿Cuándo es cuando en realidad se vio que esto en realidad tuvo un efecto clínico? Cuando se vio por la tecnología más estudios de resonancia magnética cardíaca. Entonces, cuando hubo estudios de resonancia magnética cardíaca, recién se pudo corroborar lo que este médico decía. Y bueno, y eso fue hasta el 2005, porque ya de ahí post-mortem, pues se hizo ya ustedes saben, pues, ¿no? Todos los, ¿cómo se llama? Eh, los premios, etcétera, etcétera, de lo que se vio de este nuevo conocimiento acerca de la estructura cardíaca. Y eso tiene mucho que ver con el ciclo cardíaco, ¿ok? Así que ese es un conocimiento nuevo que se añade al ciclo cardíaco, como vamos a ver. Bien, entonces entrando ya al ciclo cardíaco, ¿qué es lo importante del ciclo cardíaco? Es que básicamente es el que regula el flujo a nivel no solamente cardiovascular, no solamente cardíaco, sino a nivel vascular. Y vascular estamos hablando de todos los vasos, ¿ok? Como vamos a ver. Entonces, bueno, recordando pues cómo es el flujo vascular
que llega hacia el corazón, pues acá tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿ok? Que llega hasta la aurícula derecha y luego pasa al ventrículo derecho. Este pasaje es a través de una válvula, ¿ok? Y esta válvula es la válvula tricuspidia, ¿ok? Llega acá, estos son el aparato subvalvular de la válvula tricuspidia, y esto es automático, es decir, ni bien llega ¿cómo se llama? El flujo a nivel de la aurícula y esto pasa al ventrículo derecho, ¿ok? Es decir, acá no hay un stop, esto pasa de frente, a esto se le conoce como la precarga, ¿ok? La precarga, todo el volumen del retorno venoso que llega hasta la aurícula derecha pasa directamente al ventrículo derecho y a eso se le conoce como precarga, pero no solamente llega al ventrículo derecho, también llega, o sea, si llega acá el tema de ¿cómo se llama? El retorno venoso llega acá a la aurícula derecha, aquí viene toda la sangre arterial hacia la aurícula izquierda y también pasa de frente al ventrículo izquierdo, ambos al unísono, las válvulas, ¿no? Y las válvulas auriculo-ventricular, esta es la válvula mitral, ¿no? Entonces se abre la válvula mitral y pasa la sangre al ventrículo izquierdo. También se le llama precarga, es decir, tenemos precarga del ventrículo derecho y precarga del ventrículo izquierdo, ¿ok? No es precarga en general, en realidad es precarga del ventrículo derecho y precarga del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y esto es expulsado, o sea, como ya hemos visto de la ley del doctor Torres Guas, que se les mostró en las leyes anteriores, es que esto se contrae y evidentemente del ventrículo derecho vence la presión de la válvula, en este caso de la arteria pulmonar, esto se abre, ¿okay? Y pasa hacia las pulmonares. De la misma forma, el ventrículo izquierdo vence las válvulas de la arteria aorta y luego, ¿cómo se llama? Pasa el flujo aquí. Entonces, a esa fuerza en la cual el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo vence para dicho lo mismo, para vencer la presión ejercida de cierre de ambas válvulas, tanto de la válvula pulmonar como de la aórtica, porque tiene que ejercer una presión para vencer esa presión también de ambas válvulas que están cerradas para que se abran. Y a ese vencimiento, esa presión, se le conoce como poscarga, ¿ok? ¿Qué es lo que delimita y las leyes de la precarga? La ley de la precarga básicamente está determinada por la ley de Frank-Starling. ¿Por qué es determinante esa ley? Frank Starling hace mucho tiempo dijo que cuando le metes mucho volumen a esta masa muscular y más todavía si le sumamos al conocimiento del doctor Torres Guas, que dijo que evidentemente esa forma contráctil que tiene tanto ventricular, ¿ok? Entonces estamos suponiendo de que esa masa contráctil estirada intrínsecamente, se llena de volumen de tal forma que estira sus fibras hasta un tope. ¿Para qué? Para que luego se contraiga, ¿ok? Entonces ese estiramiento generado por el volumen que llega a esta masa contráctil se le conoce como precarga. Y el estiramiento que genera esta masa contráctil es la ley de Frank-Starling. ¿Okay? Y en el otro lado, la poscarga, que vence, como ya les dije, la presión de estas válvulas, tanto pulmonares como aórticas, ¿okay? Está determinada por otra ley, que es la ley de Laplace, ¿ok? Y esta ley de Laplace considera que la tensión generada por esta masa ventricular es directamente proporcional a la presión ejercida por esta masa ventricular, que está determinada por el radio de este ventrículo e inversamente proporcional por su grosor. Eso ya lo vamos a ver en instantes. Eso determina que venza la presión de ambas válvulas, tanto de la aorta como de la pulmonar. ¿Okay? Entonces, eso básicamente, en eso es una parte de la física
de lo que corresponde al ciclo cardíaco. ¿Ok? Bien. Seguimos. Otro corte anatómico donde muestra pues ya lo que ya se les dijo en las mesuraciones de, o mejor dicho, las cavidades del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, de la misma forma, las cuerdas tendíneas que marcan pues la apertura de las válvulas, ¿no? Y los músculos papilares. Otra, fíjense cómo es que se diferencian en cuanto a las fibras, tanto como de las fibras de la masa ventricular, ¿ok? Y que va a determinar que el ventrículo izquierdo tenga una diferente forma contráctil que el ventrículo derecho. Como ustedes ven acá, este es un corte clásico, bien anatómico, que muestra pues efectivamente cómo es que el ventrículo izquierdo tiene una diferente masa, diferente forma, diferentes fibras que en cambio que ustedes ven acá que el ventrículo del lado derecho. Y por lo tanto, su precarga no va a ser la misma y su poscarga tampoco va a ser la misma, ¿ok? Como vamos a ver. Tienen que tener en cuenta que cuando el músculo cardíaco se contrae, pues está, digamos, hay un sufrimiento aquí de las coronarias. Recuerden que las coronarias se llenan en diástole, justamente por eso. ¿Por qué? Porque en relajación pues va a haber más flujo, pero en contracción no. En contracción estas coronarias ofrecen más resistencia vascular, ¿ok? Y si este músculo está hipertrofiado, como el caso clínico, imagínense. O sea, per se va a tener una disminución del flujo coronario. ¿Ok? Entonces, el paciente no solamente tiene hipertrofia ventricular, probablemente asociada a la hipertensión, bueno, lo más probable, asociada a la hipertensión, sino además con riesgo de tener esta alteración de flujo coronario. ¿Ok? A ver, ¿me escuchan bien ahí hasta el momento?